Tenemos esta semana en la quiniela uno de los botes más altos que recordamos en la historia reciente, 2 millones de euros. Vamos a analizar la jornada para buscar ese pleno al 15. Bueno, tras las sorpresas que hubo en la jornada anterior de Liga y también las que se prevén que haya en Champions, tenemos un bote increíble esta jornada en la quiniela que es de 2 millones de euros, un bote altísimo. Así que vamos a analizar un poco esta jornada a ver si podemos encontrar esas sorpresas que se dieron muchas en la jornada anterior. Y creo que esta también se van a dar algunas, pero bueno, ya poco a poco, siendo final de temporada, cada vez habrá menos. Empezando por el primer partido de esta jornada, el Real Sociedad Mallorca, que bueno, creo que son dos equipos que vienen en dinámicas bastante diferentes. La Real Sociedad, después de haberse quedado fuera de la Europa League, incluso también de la Copa del Rey, pues bueno, ya tiene más capacidad para gestionar la rotación de jugadores, para acumular menos fatiga, ir recuperando también algunos lesionados, y eso claramente se está notando en su rendimiento. Sí que es cierto que últimamente sus últimos rivales han sido, si no los peores, dos de los peores equipos de la categoría, como han sido Las Palmas y el Real Valladolid, pero creo que ambos partidos han sido bastante convincentes. No obstante, en ambos me preocupa que frente a rivales tan flojos a nivel ofensivo han cajado gol. Y si buscamos aquí, veis que están cajando bastantes goles últimamente con facilidad. Y es más, su último partido con la portería cero fue frente al Leganés en febrero. Sí que es cierto que, bueno, hay rivales complicados, pero bueno, también tenemos un Rayo que le metió 2 goles, el Sevilla le anotó un gol, que el Sevilla veis cómo está a nivel ofensivo, que le está costando mucho hacer goles, y Las Palmas y Valladolid. Así que, aunque creo que la Real Sociedad es favorita en este partido, creo que el Mallorca, si está inspirado, le puede hacer gol. El Mallorca esta temporada no me está convenciendo en absoluto. Está rindiendo bien, pero creo que últimamente ha pecado quizás falta de ambición, falta de ir a por los partidos. Sí que es cierto que es un equipo complicado de ganar, pero es que se ha dejado muchos puntos en partidos que no debería, si quiere estar en puestos europeos. Por ejemplo, ese Mallorca Alavés, o incluso también ese Mallorca Osasuna, también en casa. Muchos empates, viene de 2 derrotas consecutivas. Sí que es cierto que por otro lado esta dinámica, yo tampoco veo al Mallorca metiéndose en una racha de 3, 4 derrotas consecutivas. No lo veo un equipo tan flojo esta temporada. Dependerá del nivel de motivación y ambición que tengan para intentar luchar por ese puesto europeo, que la Real Sociedad creo que claramente sí que lo tiene y peleará hasta el final por ello. Veis cómo está aquí la clasificación, tenéis que tener en cuenta que el séptimo puesto seguramente de acceso a Europa, incluso también es posible que el octavo, dependiendo de cómo la van en Europa. Pero bueno, partido complicado, pero creo que viene mejor dinámica la Real Sociedad, tiene mejor equipo, juega en casa, lo cual también es importante, y creo que es más efectivo en un partido de pocos goles, que es lo que creo que se moverá este encuentro, porque creo que ambos equipos están cómodos en partidos donde pasan pocas cosas, de marcadores cortos. Veis que además son dos equipos de los menos goleadores de la liga, con 30 y 29 goles, así que lo que os decía, partido de pocos goles, partido cerrado, donde creo que la Real se siente más cómoda. Sí que cubriría quizás el empate. Vi las cuotas de las casas de apuestas que le colocan como bastante favorita a la Real Sociedad, cuota 1,80. Y a ver, yo creo que la Real es favorita, tenemos que meter su victoria, pero yo creo que un empate podría darse como posible sorpresa aquí. Creo que no es descartable y yo metería el empate también, porque creo que un empate no le vendría mal al Mallorca y creo que la Real tampoco le vendría mal del todo. Y al final, si el partido se atasca, creo que a ambos equipos les está costando mucho desatascar partidos frente a rivales sólidos defensivos, como son ambos, al menos sobre el papel. Así que metería para cubrir ese posible empate. Siguiente, Getafe Las Palmas. Un partido donde aquí el empate creo que es un resultado que no le vale a Las Palmas. Dada su situación, dado cómo viene en la liga y dado sus últimos resultados, que Diego Martínez está ya en la cuerda floja, es más, se rumorea que ya hay ultimátum, que si no gana este partido ya pues se va fuera. Está ya a 4 puntos de la salvación, con solo 8 jornadas por disputarse, por lo tanto, a Las Palmas no le va otra cosa más que ganar. Y esto frente a un Getafe que viene, creo que en el mejor momento de la temporada, viene muy bien y viene aprovechándose muy bien de equipos necesitados, como hizo frente al Valladolid. Frente al Villarreal creo que no mereció tampoco perder, sigue compitiendo, se aprovechó muy bien de Osasuna, se aprovechó también del Atlético de Madrid, así que creo que el Getafe es un partido donde puede imponerse en este encuentro. Y Las Palmas, yo creo que hasta que no cambie de entrenador no va a reaccionar. No veo ningún tipo de reacción con Diego Martínez. Creo que están jugando bastante mal, creo que les está costando mucho hacer goles, están siendo demasiado flojos a nivel defensivo. Veis que no ganan desde diciembre frente al Español. Es decir, son muchos partidos, mucho tiempo sin ganar, y como os decía, creo que hasta que no cambien de entrenador no va a cambiar la dinámica de Las Palmas. Así que creo que este tipo de ultimátums de si no ganas este partido te vas fuera, de aguantar partidos así sueltos, no suele salir bien. Así que creo que es un partido donde creo que Las Palmas va a perder,
Va a haber un cambio de entrenador y una posible o esperanza de reacción para el tramo final de la temporada. Y otro partido donde el Getafe creo que se puede aprovechar de la dinámica de Las Palmas, seguir ganando confianza y seguir ganando puntos que les hagan incluso soñar por Europa. Así que yo aquí descartaría el empate porque no le vale a Las Palmas en absoluto. Y también descartaría la victoria de Las Palmas. Sí que es cierto, a ver, está claro que este tipo de partidos, la motivación, si Las Palmas va a salir claramente más motivado, puede ganar. Pero es que el Getafe lo veo tan competitivo que no creo que regale el partido y no creo que sea superado en intensidad. Así que creo que es un partido que el Getafe se puede imponer. La cuota es baja, 1,75, bastante favorito. Para que nos hagamos una idea, es más favorito de lo que es la Real frente al Mallorca. Pero creo que tiene sentido apostar a la victoria del Getafe. No metería sorpresas. Si queréis una quiniela con muchas sorpresas, pues bueno, quizás la victoria de Las Palmas como posible sorpresón de la jornada, que bueno, pueda subir un poco los premios. Pero como os decía, yo el empate lo descartaría porque no le vale en absoluto a Las Palmas y sería un error muy gordo sale empatar o conformarse con el empate en los minutos finales. Así que yo el empate lo descartaría. Y la victoria de Las Palmas, a mí me cuesta verla, pero bueno, si queréis meter una quiniela un poco arriesgada, pues podéis meterla, pero bueno, me cuesta bastante. Creo que hay mejores partidos para buscar sorpresas. Como por ejemplo el Celta Español. A ver, el Celta viene muy, muy bien. El Celta viene jugando bien, con mucha confianza, peleando por Europa y sobre todo mirar cómo viene en casa, que es uno de los mejores locales de la categoría. Lo veis aquí con 30 puntos en 15 jornadas, los mismos que el Athletic, por ejemplo, y mejor local que el Betis, que la Real, que el Villarreal, que equipos que están en puestos europeos. Y solo 4 puntos menos que Barcelona y Atlético de Madrid. O sea, ojo cómo está el Celta de Diego en casa. Luego, por otro lado, el Español fuera de casa le ha costado mucho durante toda la temporada. Solo ha ganado 2 partidos, que además han sido 2 de los últimos 3 disputados. Solo 12 goles anotados en 14 encuentros. Y a ver, sí que es cierto que frente al Rayo hizo un partidazo, el mejor de la temporada, pero creo que fue un partido bastante anómalo. Hacía muchísimos años que el Español no ganaba 0-4 en Liga. Y luego el otro, pues bueno, fue frente al Alavés. Yo creo que fue un partido un poco afortunado para el Español, creo que el empate habría sido más justo. Y luego, más allá de eso, pues veis, 10 derrotas en 14 partidos. Así que, bueno, no ve el Español ganando aquí, la verdad. No ve el Español ganando. El Celta, ¿se está peleando por Europa? Creo que sí. Creo que tiene los argumentos para hacerlo y creo que vienen con la dinámica adecuada para hacerlo. Pero me preocupa esto. Mirad, 43 goles encajados en 30 partidos. La peor defensa de todo el top 12 que tenemos de la liga, que lo veis aquí. Y encajar tantos goles no es buena señal para si quieres pelear por Europa. Y además el Español, mirad cómo viene, la dinámica que viene. Solo ha perdido un partido de los últimos 5, si no estoy equivocado. No, uno de los últimos 6. Por lo tanto, el Español viene muy buena dinámica. Esa derrota más fue frente al Mallorca, por la mínima, compitiendo muy bien. Y creo que el Español está empezando a competir mejor fuera de casa. A pesar de que no lo veo todavía con lo suficiente para ganar un equipo tan potente, tan sólido como local, como es el Celta. Y que el Celta, pues que solo ha perdido en los últimos partidos frente a Valencia en febrero. Y más allá de eso, pues todo victorias o empates, incluyendo mirar qué rivales, incluyendo rivales complicados como Atlético de Madrid, como Betis, también otros de la zona baja. Así que bueno, creo que es un partido interesante, atractivo. Yo descartaría la victoria del Español, veis las cuotas aquí que nos colocan al Celta bastante favorito. Y como os decía, yo descartaría la victoria del Español, metería la victoria del Celta como el resultado más lógico a priori y metería la sorpresa con el empate. Porque bueno, viendo cómo viene el Español de bien y viendo que el Celta creo que está un poco en el alambre con esa fragilidad defensiva, creo que el Español se puede aprovechar de ello viendo lo bien que viene a nivel ofensivo también y lo bien que está compitiendo el Español. Y creo que a nivel de intensidad y motivación, creo que al Celta le va a costar mantenerla en este tramo final de la temporada porque creo que al final Europa tampoco era su objetivo real y creo que pelear por la salvación es mucho más motivante y te genera mucha más intensidad que pelear por soñar con Europa cuando no contabas con ello. Así que, bueno, creo que para ir el Español puede rascar algo. Pero aún así yo metería la victoria del Celta, como es evidente, siendo uno de los mejores locales de la categoría. Siguiente, Leganés-Barcelona. Barcelona, la pelea por el título, viene de palmar de dejarse puntos frente al Betis en casa. Vendrá de jugar Champions entre semana, y habrá que ver cómo le afecta también ese partido en todo. Cuando estoy grabando todavía no ha jugado, por lo tanto no sabemos el resultado. Habrá que ver cómo le afecta en lo anímico, en lo físico, en lo moral, en todo. Y creo que al Barcelona le puede costar este partido. Pero bueno, veis que por ejemplo vino de jugar Champions frente al Benfica y goleó al Atlético de Madrid por 2-4. Luego, por ejemplo, vemos otro partido entre semana que jugó frente al Atlético de Madrid de Copa del Rey complicado y goleó a la Real.
Así que vemos que al Barcelona esta temporada tampoco le está costando mucho los partidos post-Europa. Veis que, por ejemplo, tenemos aquí otro del Benfica, que fue un partido muy intenso, mucho ida y vuelta, el 4-5, y el siguiente partido de Liga, el fin de semana, goleó 7-1. Pero luego tenemos aquí este frente al Alavés, que le costó un poco ganar, lo hizo por 1-0. Pero bueno, vemos que en general al Barcelona no le está costando mucho esta temporada compaginar esos partidos post-Europa. Es curioso frente al Leganés en casa, un partido que recordemos, que lo vamos a ver aquí, en el anterior enfrentamiento entre ambos, que jugaron en casa del Barcelona, palmó el Barça. Sí que es cierto que, bueno, marcó Leganés al principio, y vais a ver las estadísticas aquí, que yo creo que fue un absoluto milagro que Leganés ganara ese partido. Vais a ver aquí 20% de posesión, 0,43 goles esperados. El Barcelona mereció anotar casi 3 goles, 2,67, por lo tanto fue un absoluto milagro que Leganés ganara ese partido. Y yo creo que si se repite este partido, Barcelona lo gana, está claro. Pero aún así lo veo demasiado favorito para venir de Champions entre semana y para la intensidad con la que saldrá el Leganés. Porque el Leganés, que ahora mismo está en descenso, lo vais a ver aquí en la clasificación, no puede permitirse elegir en qué partidos puede sumar o qué partidos son de su liga. Hasta a 2 puntos de la salvación están sumando sus rivales directos, que son Español y Alavés, así que no puede permitirse salir con poca intensidad en ningún partido. Sí que es cierto que le está costando ganar encuentros, sobre todo por esa ese poco peligro que tiene a nivel ofensivo y que está encajando bastantes goles con facilidad, además, últimamente. Pero bueno, lo sigo viendo un equipo bastante competitivo, tiene un plan, confían en el plan, son conscientes de sus limitaciones y creo que están compitiendo bien. Y creo que este es el tipo de partidos donde el Barcelona puede dejarse puntos en la pelea por el título, ya sea Barcelona o Real Madrid. Creo que este tipo de partidos en las rondas finales, frente a equipos que se juegan la vida y jugando en casa, y más viniendo de Champions entre semana, los veo partidos muy peligrosos para la pelea por el título. Además, vemos que Barcelona tiene 4 puntos de ventaja, por lo tanto, se puede permitir un empate al final, algún tropiezo más, porque yo creo que el Real Madrid tampoco va a ganar todos los partidos de aquí a final de temporada, así que creo que el Barcelona se puede permitir algún tropiezo. Y creo que este puede ser uno de esos partidos, frente a Leganés en casa. Pero bueno, por otro lado también metería claramente la victoria de Barcelona como el equipo que es claramente superior y mejor que en este partido. Descartaría, eso sí, la victoria de Leganés. Salvo que haya un empate en minutos finales y Leganés consiga un gol. No veo a Leganés aguantando muchos minutos con ventaja en el marcador si el Barcelona aprieta. Así que yo descartaría la victoria de Lega y metería el X2 con esa posible sorpresa que sería el empate, que yo creo que puede hacer que la quiniela sea un poco más interesante. Siguiente, Osasuna-Girona. Bueno, ambos equipos en la cuerda floja, equipos entrenadores, veis sus dinámicas. Osasuna no gana desde febrero frente a la Real Sociedad. Y Girona no gana desde febrero frente a Las Palmas, además, que es un equipo de la zona baja. Así que se antoja muy complicado confiar en cualquiera de los dos equipos. Me preocupa el Girona, que creo que no está ejecutando el plan que quiere ejecutar. Creo que no está, sobre todo, anotando los goles que querría anotar, porque sigue en ese plan de juego de ida y vuelta, ofensivo, alegre. Está generando ocasiones, pero le falta calidad arriba y no las está anotando, por lo tanto, está dejándose muchos puntos y le está costando muchísimo ganar partidos. Y el Osasuna pues está metiendo en zona peligrosa. Vemos que no pudo ganar al Leganés y se está metiendo en zona peligrosa. Vemos en clasificación cómo están los dos, que bueno, tiene cierto colchón todavía, pero bueno, todavía no están salvados. Vemos que el Girona viene de 2 derrotas consecutivas. A ver qué tenemos en casa, que los Osasuna hasta ahora había sido un local bastante sólido, lo veis aquí, con 7º clasificado, pero bueno, es que solo ha ganado uno de los últimos 5 en casa. Así que se ha ido disipando un poco ese efecto tan prometedor de inicio de temporada que tenía los Osasuna en casa. Mientras que el Girona lo vais a ver aquí como visitante, que bueno, tampoco es un visitante muy, muy potente. Así que partido muy complicado, la verdad, me parece. A ver cómo tenemos las cuotas, que seguramente nos colocan a los Osasuna como favorito, ligeramente favorito, sí. Y yo creo que es un partido de empate, la verdad. Y es que lo puede ganar cualquiera de los dos. Lo puede ganar y lo puede perder, porque es que vienen tan mal los dos que es que no confío en ninguno de los dos. Creo que ninguno está ejecutando el plan como debería, ninguno viene con confianza, ninguno viene tampoco en buena dinámica, así que me parece un partido muy complicado. Y quiero que me dejéis en comentarios vosotros qué opináis de este partido, porque me parece muy complicado. Yo metería el empate, otro reparto de puntos, sumar un punto más, seguir lejos de la zona de descenso y pues bueno, que acabe la temporada cuanto antes. Y siguiente, Alavés Real Madrid. Creo que es un caso similar al Leganés-Barcelona. Creo que es un partido donde el Alavés se juega la vida
donde el Alavés viene mejorando con el Chacho Coudet. Más que mejorando, creo que está teniendo justicia en los resultados, porque creo que el Alavés venía jugando bastante bien últimamente y venía siendo bastante desafortunado en bastantes partidos. Por ejemplo, este frente a Las Palmas, que le anotaron en los minutos finales. Este frente al Mallorca, que también fue un poco desafortunado también. Este frente al Español, con otro gol en los minutos finales. Al Leganés, también goles en los minutos finales. Y creo que esta victoria frente al Girona, que fue una victoria contundente, justa, que jugaron bien, les va a dar muchísima confianza en este tramo final de la temporada. El Real Madrid viene realmente mal, viene sin un estilo claro de juego, viene ganando partidos por la chispa, por la magia de Mbappé y Bellingham y Vinicius y Rodrigo y los jugadores de ataque, pero realmente está jugando muy mal, concediendo mucho en defensa, con bajas. Veis que viene de 3 derrotas consecutivas si contamos el de Copa, así que viene muy mal el Real Madrid. Pero bueno, es que por otro lado a mí me cuesta ver al Real Madrid con 3 derrotas consecutivas. Yo creo que solo por la diferencia de calidad y por lo que creo que le está costando al Alavés ganar los partidos, porque creo que el Alavés está cometiendo un error, que es que cuando anota gol se encierra demasiado atrás. Y eso le está pasando factura. Y eso frente al Real Madrid también le va a pasar factura si lo vuelve a hacer. Y creo que lo va a hacer si anota gol, así que si se adelanta. Así que yo descartaría la victoria del Alavés. Pero creo que es un partido donde el Madrid puede dejarse puntos. ¿Veis las cuotas que se pagan unos 60 a su victoria? Bastante más que la de Barcelona frente al Leganés. Así que yo que metería la victoria del Real Madrid como resultado más lógico en esa pelea por el título con el Barcelona, y también ese posible tropiezo en forma de empate, donde aquí creo que puede ser una sorpresa, donde se rasquen pronósticos de quiniela con los que la gente no cuenta. Así que yo metería esa posible sorpresa también, igual que hicimos en el Leganés, con el X2. Siguiente, Betis-Villarreal. Partido también nuevamente complicado, porque ambos equipos vienen muy bien, ambos equipos vienen peleando por Europa, sobre todo el Betis creo que está siendo quizás el equipo más en forma de la Liga, veis aquí, que no pierde en Liga desde febrero, frente al Celta de Vigo. Viene muy buena dinámica, con muchísima confianza, viene de empatar al Barcelona, además juega en casa este partido, viene de ganar al Derby sevillano también. Pero es importante tener en cuenta que vendrá de jugar Conference League y habrá que ver cómo le afecta. Sí que es cierto que lo va a jugar en casa, así que bueno, se ahorra el viaje. Y habrá que ver cómo le afecta en el estado de fatiga, anímico y demás, cosa que el Villarreal no tendrá, por tanto el Villarreal tiene ventaja en ese sentido. El Villarreal viene dejando ciertas dudas, sobre todo a nivel defensivo, está siendo un equipo bastante frágil defensivamente y eso le está costando muchos puntos. Así que yo creo que viendo la dinámica del Betis, creo que es un partido para apostar a favor del Betis. A ver cómo tenemos las cuotas que nos colocan al Betis como ligeramente favorito. Yo descartaría el empate, quizás por el estilo de juego alegre del Villarreal. Metería la victoria del Betis y si quisierais una sorpresa metería la victoria del Villarreal. Creo que tiene capacidad de sobra para ganar este partido, pero es que veo al Betis mucho más equipo. Veo al Betis mucho más sólido, veo al Betis mucho más contundente, juega en casa y es que viene en una dinámica que les está haciendo jugar muy bien, anotando todas las ocasiones que generan con facilidad, con mucha confianza. Y el Villarreal me cuesta recordar algún partido completo suyo. Está ganando muchos partidos y puntos por esa calidad que tiene a nivel ofensivo, pero es que defensivamente me deja muchísimas dudas. Así que creo que es un partido para apostar a favor del Betis. Y como os decía, si quisierais sorpresa, metería el 2 con la victoria de Villarreal. Siguiente, Athletic Rayo. Como siempre os comento, cuando viene de jugar Europa el Athletic, es un equipo muy a analizar después de jornadas europeas. Sí que es cierto que en este partido frente al Sevilla, pues bueno, me llevó a la contraria, me dejó mal, pero es que previamente a ello vais a ver aquí que siempre después de Europa el Athletic pincha. Tenemos la Roma, pinchó frente al Mallorca. Tenemos el Victoria Pilsen, pinchó frente al Betis. Besiktas, pinchó frente al Leganés. Pinchar me refiero a empates también, ¿eh? Tenemos más partidos de Europa League. El Fenerbahce pinchó frente al Alavés. Elfsborg, y aquí se impuso por la mínima frente al Rayo Vallecano, pero le costó mucho. Tenemos Ludogorets, pinchó frente al Valladolid, el colista ya descendido. Tenemos el Slavia de Praga y pinchó frente al Mallorca. Y tenemos el AZ y pinchó frente al Girona. Por lo tanto, veis, y también tenemos aquí otro ejemplo que es la Roma y el Sevilla. Por lo tanto, está claro que el Athletic le pasa factura a los partidos entre semana. Sobre todo porque está poniendo muchos esfuerzos en esa Europa League con la final en San Mamés. Por lo tanto, creo que tienen también el tema mental también que le está afectando en ese sentido. Y además tiene mucha ventaja porque seguramente el quinto puesto da acceso a Europa League, por lo tanto vemos que tienen realmente 6 puntos de ventaja sobre el sexto, que es el Betis. Así que bueno, creo que el Athletic le puede pasar factura en ese sentido. El Rayo creo que ha venido sobrepuntuando últimamente, viene de caer goleado frente al Español en casa y creo que este tipo de resultado
le puede hacer reaccionar al Rayo. Así que bueno, me parece un partido para apostar en una sorpresa a favor del Rayo Vallecano con un X2. Sí que es cierto que es una sorpresa mayúscula, porque bueno, pensar que el Athletic no gane San Mamés, pues bueno, es poco esperable. Vais a ver aquí las cuotas que nos colocan al Athletic como bastante favorito, cuota 1,70 más o menos. Pero como os decía, esa goleada del Rayo le va a salir le va a hacer salir a morder en este partido, con mucha ambición, mucha intensidad, mucha más de la que debería, como suele pasar cuando recibes una goleada y más en casa, por 0-4 y más de un equipo como el Español. El Athletic vendrá de jugar partido entre semana europeo, partido muy complicado, con fatiga, con cansancio, con distracción, porque la semana que viene tendrá el partido de vuelta, así que el Athletic no vendrá en su mejor momento, le está pasando factura, jugar Europa entre semana, y el Rayo ha demostrado ser un equipo muy competitivo, capaz de puntuar en campos complicados como el de San Mamés. Así que creo que es un partido para buscar una sorpresa aquí en este partido con el X2. Siguiente, Zaragoza-Eibar. Victoria balsámica del Zaragoza en la pasada jornada, la vais a ver aquí, frente al Mirandés, además, frente a uno de los mejores equipos de la segunda división, que estaba en la zona de ascenso directo. Victoria balsámica que le hizo mantenerse fuera de la zona de descenso, porque es que solo tiene un punto de ventaja. Así que en este partido creo que claramente vais a ver aquí dónde está el Eibar. El Eibar yo creo que ya no llega a puestos de playoff, ni aunque lo gane todo, yo creo, porque bueno, son muchos puntos de ventaja, de desventaja, perdón. Muchos equipos entre medias. Creo que no va a llegar a la zona de playoff y creo que tampoco va a acabar peleando por evitar el descenso, porque hay muchos equipos también por aquí involucrados y tiene puntos de sobra. Así que a nivel de motivación creo que está claramente en el lado local, y más después de esa victoria frente al Mirandés, una victoria muy importante. La cuestión es, ¿si le vale el empate al Zaragoza? Yo creo que no, porque viene el Eldense apretando, viene el Tenerife también apretando, que bueno, está lejos, pero ojo al Tenerife. Y creo que una victoria de Zaragoza puede poner muchos nervios en estos equipos, Castellón, Málaga y sobre todo Real Sporting. Así que, jugando en casa y frente a un Eibar de dudosa motivación, este partido creo que le puede venir bastante bien a Zaragoza. Además, mirar al Eibar fuera de casa esta temporada, solo 3 victorias en 17 partidos, uno de los peores visitantes de la categoría, con números de equipos que están en descenso, como son estos 3. Incluso tiene peores números de visitante que el Eldense, que está marcando el descenso, y que el propio Zaragoza, que está en la zona de salvación también. Así que números muy malos del Eibar fuera de casa. Los del Zaragoza en casa tampoco son muy alentadores, con solo 5 victorias en 17 partidos, pero bueno, creo que este es ese tipo de partidos donde la motivación juega un papel muy importante y donde creo que podemos arriesgar con la victoria del Zaragoza. Si quisierais un doble, el empate no sería malo en absoluto. Yo creo que el Eibar te lo firma aquí. Y creo que el Zaragoza tampoco le haría asco realmente. Pero bueno, creo que esa diferencia de motivación y de intensidad que tendrá el equipo local le puede jugar bastante a su favor frente a un visitante muy flojo en la segunda división y que vendrá con, yo creo que poca motivación en este partido. Así que yo aquí me quedo con la victoria de Zaragoza, pero como os decía, perfectamente podemos meter el empate con el 1x. Siguiente, Cádiz-Elche. Pues bueno, Cádiz es un caso similar al de Eibar. Aquí en la zona media, en zona de nadie, creo que ya se ha disipado un poco el efecto del nuevo entrenador, como suele ser habitual tras 5 o 6 jornadas. Creo que ya está un poco volviendo al flojo nivel que ha mostrado toda la temporada. 11 derrotas en 34 partidos, mismo número de derrotas que de victorias. Juega en casa el Cádiz, eso sí, pero bueno, vemos que tampoco está siendo un local muy potente, todo lo contrario. Es el 15º mejor equipo de la categoría, es decir, un local muy flojo. El Elche sí que es cierto que ha sacado la mayoría de puntos como local, porque como visitante veis que ha sacado menos de la mitad. Así que por ahí, bueno, preocupante un poco. A ver, al Elche, si le vale el empate, yo creo que en casa del Cádiz, que es un equipo al final potente, te lo firma el Elche, yo creo que el empate. Creo que ahora mismo es claramente el mejor equipo de la categoría, el Elche, creo que está con la directa apuesta para el ascenso directo. Y el Cádiz, a ver, como os decía, zona de nadie. Yo no lo veo ni metiéndose en la zona de playoff, creo que está muy lejos, ni metiéndose en problemas con el descenso. Creo que irá sumando puntos, empates, así que bueno, creo que va a ser un equipo complicado de predecir en estas últimas jornadas. Las cuotas, pues nos colocan en igualdad máxima. Vemos que se paga prácticamente lo mismo la victoria local, el empate y la victoria visitante. Yo voy a meter el empate, porque creo que es un partido igualado entre dos equipos de nivel similar. Si quisieras meter un doble, yo metería la victoria del Elche, que creo que es un equipo que viene en mejor dinámica y creo que tiene quizás no mejor plantilla, pero sabe mejor a lo que juegan. Así que bueno, yo meto el empate y si quisierais un doble, yo metería la victoria del Elche. La verdad, no veo al Cádiz ganando a un Elche tan competitivo y que viene en tan buena dinámica como ahora. Siguiente, Oviedo-Racing de Ferrol. Creo que es un partido donde no tenemos que detenernos mucho, porque la verdad que es un partido que el Oviedo tiene que ganar, sí o sí.
Primero, las cuotas, cuota 1,44. Segundo, clasificación. Oviedo está peleando por el ascenso. Ya no solo por ascenso directo, que lo veo complicado, sino por la zona de playoff, que tiene equipos aquí apretando por debajo, lo veis aquí. Poco margen, vienen de una dinámica un poco dudosa, dubitativa, así que partido para que el Oviedo gane. Racing de Ferrol ya prácticamente descendido matemáticamente, vimos que no gana desde hace la tira, no gana desde febrero frente al Levante, veis sus últimos resultados, no está haciendo las cosas, no está haciendo goles, sobre todo a nivel ofensivo está siendo un drama el Racing de Ferrol, que solo lleva 18 goles en 34 jornadas, eso es casi un gol cada 2 partidos. Así que bueno, creo que es un partido bastante claro de pronóstico, que es la victoria del Oviedo y no metería sorpresas, y me parece un partido muy complicado que el Oviedo se elige puntos aquí en casa además. Siguiente, Racing de Santander contra el Castellón. El Racing se ha ido deshinchando últimamente poco a poco, pero bueno, yo todavía lo sigo viendo capaces de seguir peleando por el ascenso directo, o al menos mínimo por ese playoff y esa tercera posición que le dé cierta ventaja en ese playoff. En casa lo está haciendo, bueno, de forma relativamente buena, sobre todo últimamente, 3 victorias consecutivas. Sí que es cierto que es mejor visitante, lo vais a ver aquí, que local. El Castellón, este partido a nivel ofensivo le puede venir bien, vamos a ver cómo quedaron en el anterior enfrentamiento, que le costó al Racing ganar, le costó al Racing porque lo hizo por 0-1. Pero es que vemos que el Castellón ya un poco se está dejando ir. Vemos que lleva sin ganar desde el 1 de marzo, son ya 5 partidos. Sigue anotando goles, sigue que no es estilo de juego ofensivo, pero ya te va firmando más empates. Porque al final sabe que empate a empate se salva, yo creo, el Castellón. Es cierto que solo tiene 3 puntos de ventaja con el descenso, pero yo creo que en este partido no pueden salir a ganar, porque si lo hacen creo que el Racing les castiga mucho a la contra, con espacios, y creo que es un partido que pierden. Así que creo que es un partido que el Castellón va a salir, en mi opinión, a empatar, y creo que el Racing se acabará imponiendo, porque creo que tiene bastante más calidad para ganar este partido. Un doble, si lo quisierais. Pues bueno, quizá la victoria de Castellón, como posible sorpresa. Aquí sí que podemos meter esta sorpresa. Yo descartaría el empate, la verdad, porque creo que quizás no le viene mal a los dos, pero me cuesta ver un empate entre dos equipos tan ofensivos, tan alegres y tan ambiciosos como Racing y Castellón. Así que yo metería si queréis sorpresa, sorpresa mayúscula, con la victoria del Castellón. Pero bueno, me cuesta verla, ¿eh? Yo metería simplemente la victoria del Racing. Siguiente, Mirandés Deportivo de La Coruña. El Mirandés viene de 2 derrotas consecutivas, se va un poco desinflando. Creo que también es normal, porque creo que era un equipo con el que no contamos que estuviera en los puestos de ascenso directo, pero creo que van a acabar metiéndose en la zona de playoff. 2 derrotas consecutivas, como os decía, no veo a Racing metiéndose en una dinámica de 3, 4 derrotas consecutivas, viendo de dónde vienen y viendo lo sólidos que han sido hasta ahora. Además, en casa, mirad, solo ha perdido un partido en toda la temporada y 10 goles encajados en 17 partidos. Así que, bueno, un equipo local muy sólido, muy fiable. El Depor, fuera de casa, ¿cómo lo está haciendo? Pues, curiosamente, también lo veis aquí. El segundo mejor local de toda la categoría. Muy sorprendente. No obstante, lo veis aquí al Depor, que está en la 11ª posición. Yo creo que no les va a llegar tampoco para el playoff. Creo que están prácticamente salvados también. No obstante, como os decía, creo que el Depor ha estado sobrepuntuando, en mi opinión, en ciertos partidos, y creo que en estas últimas jornadas se va a dejar ir. Va a tener partidos que pueda ganar, otros que pierda. Creo que va a ser un equipo bastante complicado de predecir, porque creo que va a empezar a bajarle un poco esa necesidad, esa motivación, esa intensidad. Así que partido complicado de predecir por lo que hará el Deportivo de La Coruña. Pero donde creo que el Mirandés es favorito. Las cuotas nos lo colocan a 1,95 por su victoria, las de apuestas. Y yo estoy de acuerdo. Si quisieras una sorpresa, metería el empate, quizás ese reparto de puntos que creo que al Depor le vendría muy bien. Y el Mirandés, pues bueno, depende cómo sea el resultado, te lo puede firmar por nunca ganar 3 derrotas consecutivas. Así que bueno, creo que el Mirandés, el empate, quizás también te lo firme según cómo sea el partido. Y el Depor creo que claramente sí. Así que yo aquí, como os decía, victoria Mirandés, y si queréis un doble, el empate. Pero yo voy a dejar solo el 1. Al igual que el siguiente partido, que no creo que haga falta mucho análisis. Tenemos el que en mi opinión es la mejor plantilla de la categoría, peleando por ascenso directo, jugando en casa frente al peor equipo de la segunda división, ya descendido, 61 goles encajados en 34 jornadas, sin ningún tipo de motivación ya, así que bueno, pero es un partido bastante claro de pronóstico, que es la victoria de Almería. Veis la cuota, 92 por su victoria, un partido muy claro de pronóstico, en mi opinión, que es la victoria del conjunto local, sin meter sorpresas, sin meter ningún tipo de pronóstico adicional. Y el pleno 15, el último, el Atlético de Madrid-Valladolid. A ver, el Atlético viene en mala dinámica, lo vais a ver aquí.
con solo una victoria en los últimos... 2 victorias en los últimos 6. Una de ellas en la prórroga frente al Real Madrid. En verdad, el tiempo reglamentario es una en los últimos 6. Frente al Sevilla, en los minutos finales, de aquella manera. Viene encajando muchos goles, pero es que mira cómo viene el Valladolid. Yo creo que es un partido para que el Atlético de Madrid golee y convenza en casa. Yo metería la opción mínimo de 2 goles, pero yo me voy a quedar con 3 o más goles. Creo que es un partido idóneo para que el Atlético de Madrid golee, gane confianza, los jugadores anoten goles, ganen confianza también a nivel individual. No tienen excusas para no jugar bien, no vienen de hacer ningún partido entre semana, vienen descansados, así que bueno, pero es un partido idóneo para que el Atlético de Madrid se imponga y golee. Y el Valladolid, pues a que pase el rato, el mal trago y pase lo menos posible en el partido, pero no veo haciendo mucho el Valladolid en este partido. Así que nada, así que esta quiniela complicada, quiniela donde creo que en la segunda división puede haber sorpresas, quizás se nos escape alguna, yo he metido mucho equipo local. Pero bueno, os analicé durante el vídeo los dobles que metería y quiero que me dejéis en comentarios vuestras opiniones de estos partidos, tanto de los de segunda como de los de primera. De todos, de vuestros pronósticos. Y como sabéis también lo podéis hacer tanto en comentarios como en el canal de Telegram que tenemos con una comunidad de más de 200 usuarios donde hablamos y debatimos cada semana sobre la quiniela, premios, partidos, pronósticos, sobre lo que queráis. Tenéis el link tanto en la descripción del vídeo como en el mensaje fijado en comentarios. Así que bueno, os esperamos ahí todos, es de acceso gratuito. Y si además queréis saber cómo hacer vuestros propios pronósticos de la quiniela, no os podéis perder este vídeo donde os enseño cómo hacerlo.